¿te imaginaste alguna vez que tu historia primero iba a estar en un libro y después en la pantalla y teniendo el éxito que está teniendo? No, claro que no, nunca. Si me hubiera encontrado una gitana en la calle y me hubiera leído La suerte, hubiera pensado que me estaba estafando. Nunca me hubiera imaginado ni lo del libro, ni que mi historia podría trascender México, no, nunca. No te hubieras imaginado. Cero, no, para nada. Ahora, vámonos para el mensaje. Es una historia inspiradora, una historia, yo la vi brutal, he visto 2 veces la película, me emocionó muchísimo, a mi familia, ¿para qué te cuento? Pero hay que hablar de los mensajes que tiene esta película, Sí. que visibiliza aquello que hoy en día están ignorados. Sí, hay una cosa que creo que es lo que ha sido la clave para que la película sea un éxito a nivel mundial, o sea, ni siquiera ya México, es la segunda película más vista en Netflix en el planeta. Creo que tiene que ver con la capacidad de mostrar eso que nadie ve, que no es solamente la discapacidad, sino es la familia de alguien con discapacidad. Cuando tienes un hijo con discapacidad tienes dramas en el trabajo, dramas para conseguir escuela, drama para conseguir médico, drama para conseguir soluciones a su condición de vida, y eso generalmente no se muestra o la condición de la persona y haber mostrado esta con genuina sinceridad cómo vive una familia, donde hay malas noticias, pero hay buenas noticias, pero hay pequeños triunfos, pero después todo se desmorona. Es un poco la vida misma y creo que es como esa metáfora que dicen, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Creo que pintar esta pequeña familia nos permitió pintar muchos hogares al mismo tiempo. Es el calvario a lo que se enfrentan familias con situaciones similares. Sí. A veces muy duras, muy duras, como la que tú, por supuesto, enfrentaste y viviste. Y por el otro lado también el poner sobre la mesa el tema, este debate de la discapacidad por un lado, pero por otro lado la cuestión de las políticas públicas y el caso de la inclusión, que estamos lejos de todo eso. Estamos lejísimos. Yo siempre he sido una activista, siempre no, desde que nació Luca, que ya tiene 13 años, he sido una activista por los derechos de las personas con discapacidad porque siento una brutal injusticia con eso, porque nosotros que somos comunicadores y que estamos todo el tiempo buscando estas historias, me parece muy injusto que las personas con discapacidad tengan los niveles más altos de analfabetismo en México, que solamente 1 de cada 4 niños esté escolarizado si tiene discapacidad, que la mitad de las personas con discapacidad, un poco más, vive debajo de la línea de pobreza y no importa, y no hay accesibilidad, y no hay acceso a salud, no hay acceso a seguridad. Por ejemplo, los ministerios públicos no son accesibles. Entonces, cada uno de los derechos más básicos y más importantes de cualquier ser humano están totalmente diezmados cuando vives con una discapacidad. Es como si fuera ciudadano de segunda. Súmale a eso, por ejemplo, diagnósticos que a veces no son o sea, personas que no son bien diagnosticadas por un lado, por el otro lado, que en las escuelas a veces, en algunas, no voy a generalizar, en algunas son rechazados o se le ve como algo diferente. A ver, tú dices en algunas, en la mayoría. ¿Sí? O sea, sí. ¿Quieres ser optimista entonces? A ver, si quieres ser optimista, te voy a decir que solamente el 25% de los chicos son recibidos en la escuela a la que van. El 75% no va a la escuela. 75%. Y estamos hablando en la 14ª economía del mundo, socios de Estados Unidos. El nivel el analfabetismo general en México es del 1% de la población. En discapacidad es del 15%. Entonces no es una minoría, es una amplia mayoría absolutamente invisibilizada. Y hay una frase que a mí me encantó de un informe que hizo Human Rights Watch hace un par de años, que decía, a los gobiernos mexicanos la discapacidad les sale muy barato, les sale gratis. Porque hagan o no hagan, no pasa nada. Si Luca o cualquier niño con discapacidad va a la escuela o no va a la escuela, no pasa nada. Pero hay tratados, hay convenciones que firman los gobiernos, y México, por supuesto. A ver, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, más que nada, es mexicana. Es el Tratado de Derechos Humanos más importante de México al mundo. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad fue redactada por Gilberto Rincón Gallardo, un mexicano, y la manera en la que hoy se tratan los derechos de las personas con discapacidad en Suecia, en Dinamarca, que nos encanta ponernos de ejemplo, en Japón, es un modelo mexicano. El único lugar donde no se respeta es en México. En México no tenemos CONADIS, que desapareció, no tenemos CONAPRED, que no importa. Todo el resto de las obligatoriedades, salud, educación, justicia, están todas muy mal. Cada año México es desaprobado por las Naciones Unidas en una convención que se hace en Ginebra para evaluar el seguimiento de la convención. Y me imagino que lo mismo que es en México es para el resto de la región. Sí, definitivamente sí. Latinoamérica es igualmente desigual
y pobre con la población en general como con las personas con discapacidad. Y siempre tenés un extra más, que es la condición de vida. O sea, tienes menos acceso, menos disponibilidad de moverte. Las familias de alguien con discapacidad gastan mucho más porque no puedes moverte en el transporte público estándar, necesitas un transporte especial, siempre tiene que ir una persona acompañando. El presupuesto en salud, medicinas, es casi 6 veces más el de una familia estándar. Y en los casos como México, que no hay un sistema de cuidados, que no hay un modelo de cuidados primarios, uno de los dos padres tiene que quedarse en el hogar para cuidarlo. Entonces tienes el triple de gastos, porque, y esto es un dato impresionante, según UNICEF, tener un hijo con discapacidad en México es como tener trillizos, triates. Tienes 3 veces más gastos, 3 veces más desgaste emocional y la mitad de los ingresos. Entonces, caer a la línea de pobreza es rapidísimo. ¿Tu vida cómo es? Yo creo que tu día es de 72 horas. Más ¿no? o De menos, 24. sí. ¿Seguro? ¿No me equivoco? Pero a todo se acostumbra uno. Creo que lo que me encantaría que quedara con esta película, sí, y ahora que es una película tan global, es que las empresas empiecen a entender que tienen que ser flexibles con los padres de chicos con discapacidad, porque no se puede. Necesitamos trabajar, pero a veces no podemos todo. Suele ser muy discriminado los padres de niños con discapacidad. Que haya oportunidades para que los seguros también cubran las cuestiones médicas. Los seguros tienden naturalmente a aislar a las personas con discapacidad. Que haya un real compromiso por parte de las autoridades a que haya inclusión plena, como lo dice la Constitución. La Constitución dice todos los mexicanos, no dice asterisco, el pie aplica restricciones, es todos. Y pasa en el resto de las regiones. He recibido, Rey, mensajitos de redes sociales, Cabo Verde, Sudáfrica, Suecia, pero Alaska, pero Bolivia. Y el problema es exactamente igual en todos. Nadie me ve, nadie me conoce, no tengo un diagnóstico, el gobierno no me cubre, no sé a dónde recurrir, no hay información, no hay protección para los padres. Esto es tristemente global.